Ahí se ve todo, ¿no? Sí. Ok. Bueno, chicos, ¿cómo va? ¿Pudieron ver la clase? Sí, Mai. Sí. Bueno, primero les voy a explicar dos cosas que no vimos en la clase, ¿sí? Para que no se haga tan larga. Y después vemos algunos de los casitos. ¿Dale? Dale. Bueno, primero, a ver si alguno puede decir qué plano es este y qué es algo que le llame la atención. Plano axial de hombro. Plano, Sagital. plano sagital, Ah, perfecto. sagital, Plano perdón. sagital de hombro, perfecto. Bueno, ¿y qué le llama la atención? Hay como cambio de señal ahí en el supra infraespinoso. Perfecto, me encantó. Que ese cambio de señal se traduciría como edema, ¿no? Sí. Bueno, perfecto. Eso es lo que tienen que ver, ¿sí? Esto es una patología que no les expliqué en la clase y que son lo que se conocen como síndromes de denervación, ¿sí? O sea que lo que hacen los síndromes de denervación es afectar a un nervio, en este caso es el supraescapular, ¿sí? Que es el que inerva el supraespinoso, el infraespinoso. Y generalmente lo que causan es, se da por una neuritis, se dice que la causa más común es que sea post-infección, y lo que genera es un síndrome denervatorio que compromete a los músculos supraespinoso e infraespinoso, y nosotros lo vemos como edema en las secuencias saturadas, ¿sí? Y eso hay que informarlo. Tiene un nombre que se afecta al nervio supraescapular, que va a terminar afectando a los músculos supraespinosos e infraespinosos, se llama síndrome de Personage-Turner, ¿sí? Nada, el nombre propio no importa que lo sepan, pero sí que cuando ustedes ven edema en un vientre muscular, pensar que puede ser un síndrome denervatorio. Lo más frecuente de todo es que se afecta el supraescapular, al nervio supraescapular, entonces me termina afectando al músculo supraespinoso e infraespinoso, y por otro lado me puede afectar al nervio axilar, y el edema me lo causa en el músculo redondo menor, ¿sí? Eh, entonces, eso era algo que les quería mostrar que no habíamos visto en la clase, pero que es importante que lo sepan. Bueno, y ahora les voy a mostrar otra cosa que no vimos en la clase, para ver si alguno se puede dar cuenta qué es. A ver. Bueno, esperen. Ahí todos ven la pantalla, ¿no? Sí, Mai. Sí, Bueno, May, perfecto. vemos. Bueno, lo voy a dividir en dos y les voy a mostrar sí. Primero, fíjense que es el axial, ¿sí? Yo voy a ir paneando y ustedes me van a decir si ven algo raro, ¿sí? Voy. Listo, lo tienen que haber visto, o sea que vuelvo, ¿sí? La patología está arriba entonces, ¿sí? Voy de nuevo. ¿Podría haber una rotura del supraespinoso? Sí, pero no es lo que quiero que vean. O Creo sea, que yo no está como el cambio Dice de la señal. articulación. En la La articulación articulación. acromioclavicular creo que hay un cambio de señal que... Bien, pero a ver, les voy a mostrar acá ahora. No, a ver. Sí, creo que el plano que más se ve es acá. Yo lo que tengo es la clavícula y el acromion, ¿no? Pero hay algo que me está sobrando. ¿Lo ven? Yo tengo clavícula, es esto, miren. Esto es clavícula. Este es el acromion. Y esto me sobra en el medio. Este hueso me sobra. ¿Se dan cuenta? Ujú. Es un hueso que no tiene que estarlo. Normalmente la articulación acromioclavicular es clavícula, acromion y listo. No es que hay una parte en el medio, ¿sí? Y esto se llama os acromiale y es una variante anatómica, ¿sí? Y la tienen que conocer porque esta variante anatómica muchas veces genera pinzamiento o el síndrome del os acromiale,
que se caracteriza por cambios inflamatorios en la sincondrosis que hace con el acromion, ¿sí? Entonces, además de haber cambios degenerativos en la articulación acromioclavicular, puede haber cambios degenerativos en la articulación del acromion con el os acromiale, ¿sí? Y esto puede doler también. Entonces hay que prestar atención a ver si tiene un os acromiale o no en los estudios por resonancia, ¿sí? May, pregunta, ¿y Sí, siempre es accesorio libre? ¿O puede estar sí. medio fusionado o algo así? No, siempre es así libre. Bien. Y por radiografía también se ve re bien, ¿sí? Se recontra bien y hay que informarlos y hay que poner si tiene cambios degenerativos o no, porque normalmente no genera síntomas, pero puede generar, porque es como forma una pseudoarticulación. ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces esas eran las dos cosas que quería verlo. No sé quién habló antes, pero es verdad que tiene una rotura completa del supraespinoso. Fíjense que acá el supraespinoso no está. Sí. ¿Sí? Y tiene retracción, que el cabo está acá, entonces yo mediría la retracción de acá a acá para ver dónde está el cabo, ¿sí? O sea que sería una retracción grado 3. Acuérdense que grado 3, grado 2, grado 1. ¿Sí? No sé quién lo había dicho, pero bien, pero bueno, quería que vean esto. Yo. Bien. Ro. Perfecto, Ro. Pero muy bien visto, pero además quería que vean esto de los acromiales, ¿sí? Como para que aprendan otra cosa. Bueno, ahora sí, volviendo a la clase, ¿les quedó alguna duda de alguno de los temas? Vieron que eran temas que no eran tan largos. No sé si tienen alguna pregunta. Yo creo que van a surgir a medida que veamos casitos. Bueno, dale. Arrancó. ¿Qué plano es este? Sagitario, Perfecto. ¿Y qué te llama la atención? que ahí la articulación está con un cambio de señal ¿Qué articulación? a la acromio clavicular. ¿Dónde ves los cambios de señal en la articulación? O sea, en la parte de arriba, superior. Esto. C. ¿Qué es esto? Son óseos los cambios. Bien, solo óseo. ¿Y a qué está afectando? ¿Al acromion también o solo a la clavícula? Yo creo que la clavícula. Perfecto. Perfecto, solo la clavícula. Entonces, si yo te digo que levanta pesos, ¿qué es? Osos, ajá, la osteolisis. Perfecto, es una osteólisis clavicular, ¿sí? Fíjense que no son cambios que afectan a la articulación acromioclavicular, porque acá está el acromion y este no tiene nada, ¿sí? Está perfecto este hueso. Y todo el edema lo tiene solamente la clavícula, ¿sí? Entonces, esto es una osteólisis clavicular distal. Y lo más frecuente es que se den hombres, perdón, que levantan pesa o hacen mucho ejercicio en el gimnasio, ¿sí? Mucha actividad de press de hombros, ¿sí? Esta imagen que se les quede grabada a todos. Bien. ¿Quién sigue? Otro ahora. Bueno, ese es un coronal, ¿no? Bien, ¿y qué estás Hay viendo? como un cambio de Es la señal en el articulación. ligamento. Sí, no sé quién está hablando, pero me gusta lo que estás diciendo. Sí, el ligamento se Sí, me sí, va, ahí estoy viendo. se me va el Sí. nombre. Mirá, ¿entre qué es la articulación? Entre la Entre el clavícula, creo. acromio y la clavícula. Bueno, Acromio entonces, clavicular. acromioclavicular. Acromioclavicular. Perfecto. Hay un cambio de señal, que el cambio de señal que yo te diría que está roto directamente, que yo acá no veo nada del ligamento. ¿Sí? O sea, cambio de señal sería si yo veo todo el ligamento y en algún momento cambia la señal. Acá yo veo el ligamento y en un momento no lo veo más, ¿no? Sí, O sea que sería como una rotura. Rotura del rotura del ligamento ligamento. del componente superficial del ligamento acromioclavicular, ¿sí? Perfecto. Entonces, esto me estaría hablando de qué tipo de patología que vimos en la clase. ¿Cuál generalmente es la causa de que se rompa el ligamento?
No, eran los jugadores que juegan rugby y fútbol americano, creo, ¿no? Sí, pero ¿qué le pasa a la articulación para que se rompa el ligamento? Se luxa, ¿sí? Se luxa. O sea, hay una luxación acromioclavicular y se rompe el ligamento. ¿Bien? Entonces esta, en la clasificación que habíamos visto, sería un tipo 2. Porque el tipo 1 solamente hay edema y cambios de señal a nivel del ligamento, y en el grado 2 ya está roto. ¿Sí? Si tienen alguna duda, me frenan y lo vemos, ¿sí? Bueno. Este hombro. ¿A alguien le llama algo la atención? No sé si de pronto aumento el líquido de la articulación. Sí, aumento del líquido, me gusta. ¿Qué más? O alguna fractura del labrum. Creo que en el labrum posterior anterior, ¿no? Posterolateral, perdón. Para, el labrum posterolateral no existe. Perdón, en la cabeza del Anteroinferior. En la No cabeza del húmero, sí. No hay como más cambio de señal a ese nivel. Sí. El labrum puede ser, lo dividimos en 4 cuadrantes rápidamente, ¿sí? Sí, ahí fue que me equivoqué en el momento que... No, sí, ya sé, pero es para explicar a todos porque por ahí todos tienen la misma duda, ¿eh? Miren, voy a hacer algo. Se los voy a mostrar... a ver. Hoy tenías un sagital que se veía lindo. Sí, es que se los quiero mostrar literal, lo que pasa que como este paciente es grande, no sé si se va a ver bien. Yo esto quiero que lo entiendan porque a mí me costó un montón entenderlo, no es que lo entendí rápido y lo aprendí muy al final de todo. Entonces es importante que lo entiendan porque por ahí se están confundiendo y es válido, o sea, pregúntenme ustedes, si no entienden me lo preguntan. Esto es así. El labrum, esto se los voy a mostrar en un paciente que el labrum por ahí tiene cambios de señal, ¿sí? Ustedes no le den bola a eso, es solamente para mostrarle cómo ver los cuadrantes. Entonces, yo me paro en un sagital y divido el labrum en 4. Hora 12, hora 6, hora 3 y hora 9. Eso lo entienden todos, ¿no? Sí. Entonces, todo esto es anterior, todo esto es posterior. Lo de arriba es superior, esto es superior y esto es superior, y esto es inferior y esto es inferior. O sea que yo tengo un labrum antero superior, uno postero superior, uno antero inferior y uno postero inferior. ¿Sí? ¿Eso lo entienden todos? ¿Cómo lo divido en un sagital? Sí. Sí, Maite. Ahora lo que hago es me paro en el axial. Entonces, en el axial es más difícil, pero es fácil si ustedes siguen esta secuencia. Ustedes suben hasta ver la articulación acromioclavicular, ¿sí? Entonces, de ahí van bajando. Les va a aparecer la cabeza humeral. Bajan un poquito hasta encontrar el labrum. Entonces, lo primero que yo veo del labrum es antero superior, antero inferior. ¿Sí? Perdón, antero superior, póstero superior, porque esto es todo superior. Y si yo sigo bajando, fíjense acá como bajo en el axial, sigo bajando, lo que voy a ver ahora es el labrum antero inferior y el póstero inferior. ¿Entienden cómo es el razonamiento? Sí. En el axial por ahí es más difícil verlo, pero es hasta que se acostumbren que si yo voy arriba y tengo la clavícula, bajo y lo primero que voy a tener es el antero superior y el antero inferior. El póstero inferior, perdón. El póstero superior, perdón. Oh, es un juego de palabras, perdónenme. Antero superior y póstero superior, ¿sí? Y bajo de nuevo y tengo el antero inferior y el póstero inferior, ¿sí? O sea que arriba es todo superior y abajo es todo inferior. ¿Entienden eso? Sí. El labrum es bien este triangulito negro que yo veo a los costados, ¿sí? Pero siempre guíense con un sagital primero, si no se dan cuenta. El sagital es más fácil porque saben que todo esto es superior y todo esto es inferior, ¿sí? Entonces, vuelvo. El labrum acá no le den bola, porque en realidad ustedes acá no están viendo el labrum y esto que están viendo es el ligamento glenohumeral, ¿sí? No es que está roto. Seguramente esté roto, pero justo este no es el labrum, ¿sí?
Hay otra cosa que les tiene que llamar más rápidamente la atención. La cabeza humeral, pues Perfecto. ¿Qué le ves a la cabeza humeral? tiene como una lesión. Bueno, hablabas en la clase que podría ser un Hill-Chas. Cuando Perfecto. tienen una lesión por Bankart, es el Perfecto. Perdón. Perfecto. Lo que dice Michu, creo que habló, ¿no? Sí. Es una deformidad acá en el aspecto posterolateral de la cabeza humeral, ¿sí? Que es esto de acá. Fíjense que pierde de estar redonda y tiene esto, ¿sí? Que a veces se ve como una fractura, a veces se ve como una contusión, a veces se ve como una deformidad, dependiendo del estadio de la luxación. O sea que yo infiero que este paciente sí o sí tuvo una luxación glenohumeral y tuvo un Hill-Sachs, entonces sí o sí voy a ver si tuvo o no el Bankart, ¿sí? Pero por lo menos sé que sí o sí tuvo un Hill-Sachs, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿quién me puede decir algo de esto? Hay unas flechitas que ayudan un poco. Hay un cambio de señal en el receso axilar, no sé si era. Sí, pero no estás orientada a la patología que quiero que vean. Porque en realidad eso no es un cambio de señal, sino que es líquido. Fíjate que no es ¿Líquido? edema, es líquido. Ok, O sea que descartá la capsulitis si estás pensando en eso. ok. ¿Ese es el pectoral menor? No. No. Esto es una lesión que yo en la clase les dije que podía tener un a ver, ¿cómo se las explico para no decírsela? Que podía ser sola rotura ligamentaria o asociar una fractura del margen cortical del húmero. Que se rompía un ligamento muy importante. ¿Se acuerdan qué ligamento era? Perfecto, el ligamento glenohumeral inferior, ¿sí? El ligamento glenohumeral inferior, acuérdense que va desde la glena al húmero, ¿sí? Y normalmente yo lo veo acá, ¿sí? Cuando ese ligamento se rompe, lo que pasa con ese ligamento es que al romperse deja pasar el líquido hacia abajo, ¿sí? Entonces no me queda solamente el líquido articular, sino que como se me rompe todo, el líquido migra todo para abajo, ¿sí? Normalmente si ustedes ven un estudio de hombro que tiene aumento del líquido articular, nunca van a ver el líquido tan acá, ¿sí? Están yéndose hacia inferior, porque siempre el ligamento glenohumeral inferior es como si dijéramos lo sostiene, ¿sí? Entonces lo sostiene y todo el líquido queda amontonado acá. Ahora, cuando el ligamento se rompe, el líquido puede migrar, ¿sí? O sea que esto es una rotura del ligamento glenohumeral inferior. Acuérdense que el ligamento glenohumeral inferior podría ser rotura simplemente ligamentaria o asociar una fracturita del margen cortical del húmero, ¿sí? Y ahí se decía con la sigla B también, ¿sí? Como habíamos visto en la clase que les puse las iniciales. Son en inglés, pero hay varios ejemplos por si quieren buscarlos, ¿sí? Es bastante frecuente y es muy frecuente de ver en una lesión por inestabilidad anterior. ¿Cuáles son las cosas que yo busco cuando tengo una inestabilidad anterior del hombro? Si yo les digo, el paciente tuvo una luxación glenohumeral anterior, bueno, ¿qué 4 cosas yo sé que tengo que ir a buscar sí o sí? ¿El manguito rotador? No, el Lesión manguito de rotador Hill-Sachs no. también. El labrum. El que haya tenido Bankart o la de Hill-Sachs. Bien, o sea, a nivel del labrum, ¿qué labrum se rompe? El inferior. El anterior inferior. El anterior inferior. ¿Y cómo se llama cuando se rompe el anterior inferior por una lesión glenohumeral? Barak. Bankart. Bankart se llama. Cuando está roto el labrum se llama Bankart. Ahora, si ese labrum también se me rompe lo óseo y me asocia una fractura a la cortical ósea, ¿cómo se llama? Bankart óseo. Bankart óseo. Bien. Ahora, si asocia una deformidad de la cabeza humeral. Hill-Sachs. Perfecto, Hill-Sachs. ¿Y qué otra cosa voy a buscar, además de esas 3 cosas? Además del labrum y de la lesión de Hill-Sachs. Además de buscar el labrum y la lesión de Hinch. Sí, ¿qué busco?
que lo acabamos de ver. Que haya El ligamento glenohumeral. Perfecto. Que haya o no lesión del ligamento glenohumeral inferior, ¿sí? O sea, esas son todas las cosas que yo busco cuando tengo una inestabilidad anterior del hombro. Y eso les tiene que quedar muy grabado, sobre todo la lesión de Hill-Sachs y la lesión de Bankart, ¿sí? ¿Qué labrum afecta y dónde se da el defecto cortical de la cabeza humeral? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver un poquito todo hombro, ¿sí? ¿Qué ven en esta? el supraespinoso. Perfecto, ¿qué tiene? Lo voy a decir como lo explicas cuando está, no está negrito, bonito, sino que se ve como si tuviese signos de edema, como rotura, no sé si rotura completa o rotura parcial, porque pareciera más parcial, ¿no? Parcial, ¿cómo? O sea que no se rompió completamente todo el ligamento. Sí, pero ¿qué parte se rompió, decís vos? ¿Qué fibras? La de la intersustancia. algo así. Eso. Perfecto. Entonces, ahora si vos lo tenés que informar a esto, ¿cómo le ponés? Cambio de señal a nivel del ligamento supraespinoso en su porción. Pará, del tendón supraespinoso, no es Del ligamento. tendón, perdón, del Sí. tendón supraespinoso en su porción intrasustancia, Ok. Bueno, bien. sugestivo de rotura parcial. Bueno, bien. Esto es, el tendón en realidad está engrosado en todos lados, porque fíjense que no es solamente que está grueso intrasustancia, sino que está todo grueso, ¿sí? Todo esto está grueso, 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 con cambios de señal, ¿no? Entonces, en este caso se pone tendinosis del supraespinoso, porque está todo tendinósico, tendinosis del supraespinoso con rotura parcial intrasustancia de tanto y lo mido, ¿sí? Obviamente necesito el sagital como para ver bien si son intrasustancia o no, pero bueno, les puse esto como para que nos demos cuenta bien cómo se informa y dónde es que está roto, ¿sí? Siempre arrancamos por la tendinosis primero. Acuérdense que yo les dije en la clase anterior que generalmente si no hay tendinosis previa, es muy poco probable que se rompa, ¿sí? Generalmente en pacientes adultos siempre hay una tendinosis y después de esa tendinosis el tendón se rompe. Entonces, primero pongo la tendinosis de tal tendón con rotura parcial o completa y de qué fibras, ¿bien? Y además, ¿qué tengo? ¿Qué es esto de acá? La cápsula. Señal líquida. La bursa. Perfecto, ¿qué bursa? Bursa deltoidea. Bien, perfecto. Hay un leve aumento del líquido en la bursa subacromio subdeltoidea. ¿Sí? Perfecto. Y eso es como se tendría que informar este plano, por lo menos, ¿sí? Me encantó. Bueno, esto me lo tienen que decir todos gritando. ¿Qué es? Esperen. ¿Algún R1 que lo diga primero? Perfecto. ¿De qué tendón sería? Perfecto. Esta es una tendinopatía calcificada del supraespinoso, ¿sí? Muy bien. Eso es todo lo que hay que poner si les llega a tocar la radiografía para informar, ¿sí? Muy bien. Bueno, ahora esta un poco más compleja. ¿Qué piensan que es? Les voy a ayudar en que esta parte del labrum que estoy viendo, ¿sí? Este margen es anteroinferior, les voy a decir yo. Hay una parte del labrum que está desplazada. Perfecto. Ahí se llamaba, era con A, alfa. Muy bien, perfecto. Me encantó, me sorprendiste ahí, Michu, ¿eh? Excelente. Entonces, lo que les tiene que quedar claro y lo que yo traté de explicarles con esas imágenes que es muy difícil a veces poder hacer el diagnóstico con la resonancia, ¿sí? Lo que ustedes se tienen que dar cuenta es que el labrum está roto. Eso partiendo de la base, ¿sí? Ustedes tienen que saber si el labrum anteroinferior está o no está roto. Después, lo más probable, si tuvo una luxación glenohumeral anterior, es que esa rotura sea una rotura tipo Bankart, ¿sí? El 80% de las roturas son un Bankart.
Ahora, hay roturas que no son Bankart y son todas las que les expliqué en la clase, ¿sí? Puede ser Perthes, puede ser ALPSA, puede ser GLAD, ¿sí? Entonces, por ahí el ALPSA se los muestro porque es una de las más fáciles de reconocer, porque justamente el labrum lo que hace es rotar y quedar en el margen medial, ¿sí? Entonces es como fácil de reconocer si nos llega a tocar por resonancia. Después, la verdad que las demás, el detalle es muy minucioso y seguramente se va a requerir un resonador 3 Tesla o al menos una artroresonancia, algo que me permita más poder visualizar bien todo lo que es el labrum, ¿sí? Pero perfecto, es un ALPSA, muy bien. Bueno, ¿esto qué estudio es? ¿Qué estudio y qué plano? Una tomografía, Perfecto. ¿Qué plano plano? axial. Axial, una forma Perfecto. axial. ¿Y qué ven? Perfecto. ¿Y en qué tengo que pensar cuando veo eso? Según En las una Gilsach. lesión del Hill-Sachs. Hillsatch. Perfecto, ¿sí? Les muestro esto para que vean que también se puede ver por tomografía, que es bastante frecuente de ver y que a veces el paciente ni sabe que tuvo la luxación, ¿sí? Entonces, obviamente que por tomografía yo no voy a poder ver el labrum, o sea que no me voy a poder ver, no voy a poder darme cuenta si el labrum anterior inferior está roto. Lo que sí puedo ver por tomografía es si tiene una lesión de Bankart ósea, y es por eso que a veces cuando yo hago la resonancia, veo que el labrum está roto y veo como cambios de señal a nivel del hueso, les sugiero que le hagan la tomografía porque muchas veces no se puede descartar si tiene o no tiene un Bankart óseo, ¿sí? Pero Mike, esto una es... pregunta. Sí, Siempre que veamos una lesión de Hill-Sachs, sí, siempre tenemos que buscar una lesión del Bankart. siempre. Ok. Siempre, siempre se correlacionan, porque lo que hace la cabeza humeral es que al girar choca contra la cavidad glenoidea, ¿sí? Entonces siempre se terminan rompiendo las dos cosas, ¿sí? Es muy difícil tener una lesión y no la otra, ¿sí? Obviamente existe, hay algún paciente que he visto que tiene una lesión y no la otra, pero la mayoría de las veces tienen las dos, ¿sí? Entonces búsquenla en las dos. Lo que yo tengo una duda, no se ven en el mismo plano las dos, ¿verdad? ¿Cómo no se ven en el mismo O plano? sea, en un mismo corte no veo las dos lesiones a la vez. No, y no, porque la cabeza humeral la busco un poquito más arriba y el labrum siempre anterior inferior, Ok. ¿sí? Justo yo no me tocó ningún ejemplo, no me acordaba un paciente que le ha informado esto, por eso no se los puedo mostrar así como en vivo, pero sí que la depresión de Hill-Sachs siempre la buscan justo por debajo de la coracoides, ¿sí? O sea, si ustedes tienen un axial y tengo la coracoides, bajo un poquito y veo la lesión, porque si no, muchas veces les va a pasar por tomografía que ustedes van a ver como un poquito deprimida la cabeza humeral. Y no es que es un Hill-Sachs, ¿sí? Tienen que buscarla en una posición determinada, no es que yo paneo toda la cabeza humeral y tiene una depresión y ya le digo que es un Hill-Sachs. ¿Sí? Eso después, ahora cuando encuentre una se las voy a mostrar bien, ¿sí? Eso me queda como pendiente para poder mostrárselas en vivo. Lo que pasa es que no me acordaba un paciente que tuviera por tomo. Bueno, y este, por ejemplo, ¿qué les parece? Perfecto, hay una rotura del labrum, ¿sí? Esto es es anterior inferior, ¿sí? Hagan de cuenta que es anterior inferior. Y tiene una rotura del labrum, pero además, ¿ven esta línea que yo tengo acá? ¿Se dan cuenta Sí. como esta línea blanca? Sí. Yo esto, De claro, afectación ósea. que es un Bankart, estoy segura. Ahora, a mí me da muchas sospechas que no sea un Bankart óseo esto, ¿sí? Entonces, sí o sí, le tengo que pedir una tomografía. ¿Entienden? Porque el labrum solo, si está roto, yo veo algo negrito que tiene blanco adentro, ¿sí? No es esta imagen acá que ya me está afectando el hueso también. ¿Entienden? Sí. No, mirá, voy a salir de este un minuto porque creo que encima era la última. Ah, no, me faltan algunas, pero mirá.
no hay un reparo como tal, pero vos te parás, o sea, vas bien en la articulación acromioclavicular arriba y bajás. Entonces, esto va a ser anterosuperior, justo por debajo de la articulación, ¿sí? O sea, es el labrum que yo veo ahí, es el anterosuperior. Fíjate acá cómo estoy, superior, ¿sí? Y cuando bajo un poquito, fíjate que acá yo ya pasé la hora 3 y la hora 6, bajo, esto ya es anteroinferior. ¿Entendés? Sí, muchas veces hay que ayudarse con el sagital porque esto después ya te vas a dar cuenta que a veces haces, por ejemplo, 3 veces con la ruedita y es superior, 3 veces con la ruedita es inferior, ¿viste? Como que ya después cuando estás informando te das cuenta mucho más fácil, pero el tema es que al principio confunde eso y confunde un montón, ¿eh? Así que también guíense mucho por el sagital, ¿sí? Bueno, ahora, esto, ¿qué es? ¿Qué ligamentos estoy mostrando? Coracoclavicular, Perfecto. ¿Y cómo se llamaban? ¿Se acuerdan? conoide y trapezoide. Perfecto. Conoide, trapezoide, los coracoclaviculares, y estos juegan un rol importante en todo lo que es la luxación acromioclavicular, ¿sí? Acuérdense que el conoide es siempre medial y el trapezoide es el que está más lateral, ¿sí? Y que cuando yo ya empiezo a tener, que en el grado 1 no voy a tener nada de afectación de estos ligamentos y ya se empiezan a afectar de a poco a partir del grado 2, ¿sí? Bien. Bueno, ahora, ¿quién le llama la atención algo de esto? Hay un cambio de señal como edema pericapsular. Perfecto. ¿Quién está hablando? Fabián, Fabián, muy bien, me encantó lo que dijiste. ¿Y en qué pensás? una capsulitis. Perfecto, excelente, ¿sí? Acuérdense que yo tengo en un plano axial y ahora vamos a ir viendo en todos los planos, pero lo principal de la capsulitis que se tiene que llevar es que se da en mujeres más o menos entre 50 y 70 años, que normalmente les duele el hombro y que vienen con la sospecha de un manguito rotador, que cuando yo hago la resonancia, ponele que tenga un grado de tendinosis, pero no tiene ni una rotura significante ni una marcada tendinosis como para que sea la respuesta al dolor que tiene, ¿sí? Entonces, me queda muy exagerado decir que solamente por una leve tendinosis va a tener semejante dolor y siempre la tengo que sospechar, ¿sí? Entonces, perfecto, uno de los criterios era el edema capsular. Perfecto. Ahora, ¿cuál era otro de los criterios que estoy viendo en esta resonancia? El edema en los intervalos de los rotadores, Mike. Perfecto, muy bien. ¿Y cómo está formado el intervalo del rotador? ¿Cuáles son los límites? En la base está la apófisis coracoides. Bien, perfecto. En la parte superior, como en el margen Acá, anterior, está el supraespinoso. perfecto. Este, Ese que me están mostrando, si no estoy mal, debe ser el infraespinoso, ¿no? este sería el subescapular, O porque el fíjate que el subescapular, perdón. intervalo rotador está acá. Y Ah, ese ok, es el sí. supraespinoso y el subescapular, Ok, ¿sí? sí. O sea, que acuérdense, la base de la coracoides, supraespinoso, subescapular. ¿Y este que veo acá, cuál es? El tendón del bíceps. El tendón largo del bíceps. Perfecto. El tendón de la porción intraarticular del bíceps, ¿sí? Perfecto. Entonces, lo que veíamos, como dijeron, es edema en el intervalo de los rotadores, ¿sí? Y esto es muy sugestivo también de que tenga una capsulitis. Muy bien. Bueno, perfecto. Ahora les voy a mostrar solamente 2 casitos rápidos porque les quiero mostrar algo. Este es un chico de 25 años, ¿sí? Que consulta por dolor. Se los voy a mostrar. Fíjense que acá tendría la articulación acromioclavicular, ¿no?
O sea que si yo tengo acá la articulación acromioclavicular, ¿este qué labrum es? Superior anterior. Anterior. Perfecto, antero superior, muy bien. ¿Y este cuál sería? Póstero superior. Perfecto. Bien. Bueno, ¿le llamó algo la atención? Voy de nuevo. El labrum. A ver. El labrum posterior. Pero inferior. Sí, ese. Perfecto. El labrum posterior está raro, ¿no? Mm, Bien, coincido con ustedes. El labrum posterior está raro. Después tiene quistes acá, en la cabeza humeral. Fíjense, tiene como una deformidad y quistes que es raro, ¿sí? Fíjense que esto nunca puede ser una lesión de Hill-Sachs porque... Se las voy a mostrar también para que entiendan como lo que a mí me pasaba antes. Fíjense dónde se da. Está mucho más abajo, ¿sí? Y además en la lesión de Hill-Sachs, o sea, si esto, primero que no tiene el antecedente de luxación, pero segundo que tendría que romper el labrum anterior, ¿sí? Y acá lo que está afectado es el posterior. ¿Entienden eso? Sí. Sí. Y tengo como un quistecito con mucho edema. Como si se hubiera chocado ahí, ¿no puede ser? Como quiste subcondral. Sí, puede ser como un quistecito subcondral, pero además fíjense cómo tengo una tendinosis acá del supraespinoso y del infraespinoso. Esto se llama pinzamiento póstero superior del hombro. O sea, es una patología que es re poco frecuente, pero que ustedes la tienen que sospechar cuando el paciente les dice que es lanzador, ¿sí? Que hace algún deporte en el que lanza algo más allá de la altura del hombro, ¿sí? Se llama así, hombro del lanzador. Y genera estos quistecitos subcondrales y altera el labrum posterior con tendinosis del supraespinoso y del infraespinoso. Literalmente asocia todo eso. ¿Ven que acá está muy blanco el tendón? Y ahí también. Es un hombro que está muy feo para ser un chico tan joven, ¿sí? Es re poco frecuente verlo. De hecho, yo fue el primero que vi. Y lo hablé con Ricky porque no la tenía tan clara en este tema, ¿sí? Fíjense que los quistecitos se dan en este margen de acá. Si yo tuviera una lesión de Hill-Sachs, yo la veo bien posterior, ¿sí? Y acá está como en el margen de la cabeza, ¿sí? Bueno, nada, eso se los quería mostrar porque no es un caso tan frecuente de ver, como para que lo tengan en Hermoso. cuenta. Sí, como que está bueno verlo. Y este, la verdad es que no sé qué quise mostrarles, pero voy a buscarlo. No, me parece que era más de lo mismo como para repasar un poco, pero bueno. Ah, no, ya sé. Se los muestro y me dicen si les llama algo la atención. Dale, arranco. Voy de nuevo. ¿Algo le llama la atención? ¿Tiene líquido? ¿Hay el supra? No, el supra no tiene nada. No sé si Como la en la piel, no clavícula. sé. TCS, en el TCS me llama la ¿Esto? atención eso, Sí. sí. No, esto no es nada, es bobina. Ah, La clavícula, no sé si está. Es algo con el tendón del bíceps. La clavícula nada. Les voy a mostrar otro plano, a ver, esperen. Tenía ahí como unas imágenes Sí, me redondas, gusta. líquidas Perfecto. Esto de acá, y como quísticas. No sé, perfecto. extraño, porque Si vos te parás acá, ¿en qué labrum está? Me podrías decir, mirando este reloj.
Ah, el posterior. Perfecto. En Y labrum entonces, posterior, ¿sí? entonces, sí. Muévelo ahí, Mai. Sería. No, lo que les quiero mostrar acá es que a veces la rotura del labrum no es que la recontra veo, ¿sí? Porque acá está un poquito alterada la señal, pero no es que la reveo, pero lo que sí tiene son quistes paralabrales, ¿sí? O sea, son quistes que se localizan adyacentes al labrum y que son sugestivos de que el labrum esté roto, ¿sí? Bien. Entonces, yo cada vez que tengo un quiste paralabral, como así les digo en rodilla, que cada vez que yo tengo un quiste al lado del menisco, pienso que por lo menos está roto o que se va a romper. Lo mismo pienso en el labrum, ¿sí? Sí. Eso les quería mostrar, Dale, May. ¿sí? Bueno, ¿tienen alguna duda? La verdad es que no puse demasiados casos porque creo que la patología era más o menos siempre la misma. No tenía mucho más para ponerles, pero no sé si tienen alguna duda o algo que me quieran consultar o si me faltó ponerles algo. No, May, todo súper claro. Yo ¿Sí? no. Bueno, cualquier cosa me preguntan, ¿eh? Yo no tengo problema, lo que pasa que a veces no sé hasta cuánto estirarla en el práctico porque siento que por ahí hablo mucho en el teórico. Pero bueno, ahora la próxima clase les voy a dar rodilla, se las voy a dejar grabadas esta semana y en vez de hacer el práctico el martes, lo vamos a hacer el jueves, ¿sí? Así que cualquier cosa también me preguntan y me consultan. No tengo problema. Gracias, Maite. Bueno, Gracias, chicos, Mai. Gracias, Mai. les mando un besito. Chau, No, y chau. como siempre, tremendas clases. Gracias. Chau, chau.